Listo muchachos, entonces buenas tardes. Les recuerdo que hoy es el segundo parcial, que es todo lo de leyes de Newton, dinámica del movimiento. Y estas primera hora y media, hora y 20 minutos vamos a comenzar con el tema nuevo, que es el de trabajo y energía. Entonces, ¿qué pasa con trabajo y energía? En el parcial del lunes vamos a evaluar trabajo y energía y una partecita del capítulo 6, que es cuando ya estamos hablando de sistemas de partículas. Pero del capítulo 6, lo que más vamos a hacer es la primera parte del taller, en donde van a tener que realizar ustedes unos ejercicios. Listo, entonces comenzando con trabajo y energía, comencemos con trabajo y energía, para que después podamos hacer el parcial. Entonces, trabajo y energía. Listo, entonces, a ver, listo. Entonces, el tema de trabajo y energía, como les dije ahorita, aparece en el capítulo 5 del texto pues que estamos siguiendo como guía, pero en cualquier libro pues de física mecánica aparece uno o dos capítulos de trabajo y energía. Y eso de trabajo y energía pues es básicamente para encontrar otra forma de resolver los problemas de dinámica que veníamos resolviendo, que puede ser más fácil en algunos casos o de pronto se complica. Entonces, ¿qué pasa? Que en algunos textos o algunos profesores quizás comienzan a trabajar lo de física mecánica con el concepto de energía y a partir de ahí empiezan a sacar todos los otros concepticos para llegar a lo que son las fuerzas y todas esas cosas. A mí pues me parece, y pues como me lo enseñaron a mí, me parece que es más fácil trabajarlo partiendo de fuerzas, que son un concepto pues como más visible para uno como estudiante, pues, y llegar a partir de esas fuerzas a lo que es la energía. Listo. Entonces, comenzando con lo de trabajo y energía, lo primero que hay que decir, o lo primero que hay que recordar, es lo de la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué era lo que decía la segunda ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas... Cámara 2. Pues nos decía que la sumatoria de fuerzas, que eso es igual a la fuerza total sobre la masa que estamos estudiando, es igual a la masa por la aceleración. Entonces ese es el centro del segundo parcial que ahorita van a presentar ustedes. Entonces acuérdense que para poder aplicar esta segunda ley de Newton hay que hacerlo con respecto a un marco inercial de referencia, es decir, un marco que no está acelerado, sea está en reposo o se está moviendo con velocidad constante. Listo. Entonces vamos a considerar una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria, que aquí tenemos una trayectoria curva, pero puede ser una trayectoria recta, puede ser una trayectoria circular, puede ser una trayectoria sinusoidal, puede ser una trayectoria elíptica. Tenemos una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria. Y estamos diciendo que se está moviendo desde una situación A hasta una situación B. Listo. Entonces, en cualquier punto de esa trayectoria, yo voy a poder determinar la velocidad, que es tangente a la trayectoria, como ya lo saben, y la fuerza. La fuerza porque está hacia adentro, porque acuerden que como la fuerza, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, esta fuerza total tendrá la misma dirección de la aceleración y por eso recuerden que la aceleración siempre va hacia el centro de la curva. Listo. Entonces vamos a partir de la segunda ley de Newton, y la segunda ley de Newton nos dice lo que tenemos acá, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Qué? Vamos a hacer algo, entonces vamos a multiplicar, bueno, entonces digámoslo acá, pongámoslo solito, fuerza total, que esa fuerza total es la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre la partícula, igual a masa por aceleración. Y vamos a multiplicar ambos lados por el vector velocidad. Entonces, si multiplicamos ambos lados por el vector velocidad, hacer producto punto, decimos que la fuerza total, producto punto, el vector velocidad, es igual a la masa por la aceleración por el vector velocidad. Ahí eso simplemente estamos multiplicando por el vector velocidad. Listo, y vamos a agarrar esta parte, que es la parte derecha de la ecuación. Entonces, si partimos de que masa por aceleración, producto punto velocidad, ¿a qué es igual la aceleración? La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, esto es masa derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto producto punto velocidad.
Listo, ojo que ahí estamos hablando de vectores. Listo. Y esta partecita masa por esta derivada por la velocidad es igual a la derivada con respecto al tiempo de la masa sobre 2, o sea, de 1/2 de la masa por la velocidad producto punto velocidad. Listo. Nos perdimos en ese pedacito. Listo, entonces miremoslo de aquí para allá. Pues estoy integrando esta parte, llegamos acá. Pero si yo hago esta derivada, si yo digo que la derivada con respecto al tiempo de 1/2 de la masa por la velocidad producto punto velocidad es igual, entonces 1/2 es una constante y la masa es una constante, salen de la integral de la derivada con respecto al tiempo de la velocidad producto punto velocidad, y esto igual a 1/2 de la masa, y esa derivada entonces es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, y el segundo también es b. Esto más esto nos da 2 veces eso, y se cancela con el 2 que hay acá, igual a la masa por la velocidad producto punto dv. Listo, miren que acá tenemos lo mismo que acá, entonces por eso podemos pasar a este pedazo. Listo, y como no nos hemos perdido hasta acá, esperemos que ya terminamos de copiar. Si yo tengo que la velocidad está en la misma dirección de la velocidad, entonces ese producto punto, voy a quitar esta hoja, velocidad producto punto velocidad es igual a la magnitud de velocidad por la magnitud de velocidad por el coseno del ángulo que forman entre esos dos vectores, ¿cierto? Y entonces esta velocidad, la magnitud de velocidad es esta, la magnitud de velocidad es esta. ¿Y cuál es el ángulo que forman esos dos vectores si son el mismo vector? 0. Y el coseno de 0 es 1. Entonces esto nos queda que producto punto velocidad es igual a la velocidad al cuadrado. Listo. Y como eso es igual a velocidad al cuadrado, entonces tenemos que de la ecuación que traíamos por acá que nos decía que la fuerza total es igual a esta derivada que ya sabemos de dónde sale, entonces podemos decir que la fuerza total es igual a la derivada con respecto al tiempo de 1/2 de la masa, y velocidad producto punto velocidad nos da velocidad al cuadrado. Listo. Y es a esto a lo que entonces se llama en física mecánica energía cinética. La energía cinética de la partícula perdón, está definida como 1/2 de la masa por la velocidad de la partícula en el punto que estamos calculando la energía. Y la energía cinética se representa por la letra K. Listo, entonces decimos que esa energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Listo, entonces ya tenemos la energía cinética, ya sabemos de dónde sale la energía cinética. A ver, yo este marcador. Listo, entonces vamos bien hasta la energía cinética. Entonces si tenemos que esta energía cinética es igual a esto, desde por acá nosotros habíamos dicho
que la masa por la aceleración producto punto velocidad era igual a esta derivada. Y esta derivada, y esto que hay dentro de este paréntesis, es la energía cinética. Entonces por eso vamos a decir que la masa por la aceleración producto punto velocidad es igual a la derivada de la energía cinética con respecto al tiempo. Y por eso vamos a decir entonces que esa fuerza total producto punto B es igual a la derivada de la energía potencial B de la energía cinética con respecto al tiempo. Muchachos, ¿hay un error? No, no hay un error. Sí, sí hay un error. Listo, venga, acá en estas igualdades, aquí falta multiplicar producto punto B, porque acuerden que nosotros decimos fuerza total producto punto velocidad. ¿Listo? Y entonces aquí también nos quedó faltando eso mismo, fuerza producto punto velocidad. ¿Listo? Para que corrijan allá. Sí, porque nosotros multiplicamos ambos lados por ese vector velocidad, entonces aquí sigue el vector velocidad y aquí sigue el vector velocidad, y por eso aquí aparece el vector velocidad. ¿Listo? ¿Queda claro ese pedacito? Sí. Listo, muchachos. Entonces lo que hacíamos en cinemática, el dt lo pasamos acá. Tenemos fuerza total producto punto B dt igual a d. Listo, anoten esta ecuación por ahí en algún lado y colóquenle un cuadrito para que no se les pierda, porque es importante para lo que vamos a seguir haciendo. Entonces ya dejamos esta fuerza total, producto punto la velocidad de la partícula, está relacionada con la energía potencial. Aquí todavía lo tenemos en diferenciales, pero ahora vamos a integrar y nos vamos a dar cuenta cómo queda esa parte. Entonces, si seguimos de acá, bueno, listo, dejemos esta ecuación quieta, llamémosla asterisco. Yo la llamo asterisco, usted la puede llamar bolita, corazón, guitarra, como quiera. Yo la llamé asterisco. Entonces, vamos a ver algo que nos tenemos que acordar. Si nosotros estamos definiendo el vector velocidad, él es la derivada con respecto al tiempo de otro vector que es el vector posición. Entonces un diferencial de posición con respecto al tiempo, tenemos la velocidad. Listo. Por lo tanto, entonces, la velocidad de t de r. Y eso era lo que hacíamos en cinemática cuando queríamos integrar ambos lados. Listo. Entonces, dime. A mí no me han llegado ni siquiera esos parciales. Ahora tengo que preguntarle a Luis, porque yo hoy pregunté allá donde Carolina y todavía no han llegado. Entonces, hasta el momento no he tenido la oportunidad de calificarlos. Apenas lleguen, ese mismo día yo los califico. Esperemos que lleguen de aquí al viernes para que el viernes ya tengan la nota del primer parcial. ¿Listo? Listo, entonces si seguimos acá, tenemos esto, BDT es igual a DR. Y miren que acá en esta fórmula asterisco que llamé yo, tengo ese mismo BDT. Entonces reemplacemos BDT por este DR que tenemos aquí. Entonces la ecuación nos queda que la fuerza total producto punto de R es igual a E. Y recordando el dibujito que teníamos al inicio, que tenemos una partícula que se está moviendo entre A y B, entonces vamos a integrar ambos lados para solucionar esta
ecuacioncita que tenemos acá. Entonces tengo que integrar esto entre A y B, y tengo que integrar esto entre A y B. Entonces esta integral es una integral de un producto punto, es una integral vectorial y nosotros todavía no la sabemos hacer. Entonces vamos simplemente a decir, pero esta del otro lado, la integral de dq entre A y B, ¿cuánto nos da? La integral de dq es q y hay que evaluarlo entre A y B. Entonces a este otro lado sí sabemos que esto sería igual a Q, a la energía, a la K, a la energía cinética en B menos la energía cinética en A. Sí que es esta integral. Eso sí lo sabemos hacer. Pero esta integral entonces no la sabemos hacer y vamos a decir entonces que esa integral entre A y B de la fuerza total producto punto de R se va a llamar W entre A, B, total. Entonces estamos diciendo que esa integral es lo que nos define este trabajo. El trabajo entonces será la integral de la fuerza total producto punto de R. Listo, eso matemáticamente es el trabajo. Entonces nosotros decimos que esta integral por definición es el trabajo realizado por una fuerza a lo largo de la trayectoria entre A y B. Listo, ¿cómo uno podría definir de pronto el trabajo? Entonces uno podría decir la fuerza necesaria para mover esa partícula entre A y B. Listo. Pero entonces por ahora decimos que este es el trabajo total entre A y B y es igual a K sub B menos K sub A, o sea, la energía cinética en el punto B menos la energía cinética en el punto A. Entonces, el trabajo total, el trabajo realizado por la fuerza total o fuerza resultante, es decir, de la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, es igual al cambio en energía cinética de la partícula. Y esto es lo que se llama el teorema del trabajo y la energía, y es acá donde nosotros podríamos utilizarlo para resolver problemas de dinámica. Veremos más adelante cómo solucionar problemas de dinámica con ese teorema del trabajo y la energía, pero entonces ya matemáticamente sabemos de dónde sale. ¿Listo? Listo, entonces nosotros la de la izquierda, nosotros sabemos, esto es una resta, y la energía potencial en B es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Y la que energía potencial en A es 1/2 de la masa por la velocidad en A al cuadrado. Eso nosotros lo sabemos calcular. No tenemos problema. Pero la integral de la izquierda nosotros no la sabemos calcular. Entonces eso es lo que nos vamos a dedicar ahora, para lo que nos vamos a dedicar en este capítulo del curso, en esta parte del curso, a encontrar el trabajo y a relacionarlo con esta energía. En este caso cinética va a aparecer también una energía potencial, va a aparecer una energía mecánica y va a aparecer finalmente la ley de la conservación de la energía, que es lo que vamos a ver al final del capítulo. ¿Listo? Entonces vamos bien hasta aquí, ahora vamos a empezar a mirar cómo vamos entonces a encontrar el trabajo. Listo. Listo, entonces vamos a comenzar con el trabajo hecho por una fuerza. Entonces vamos a decir, trabajo hecho por una fuerza. Listo, no vamos a calcular trabajo total porque nosotros no sabemos hacer estas integrales. De pronto cuando vean el cálculo, eso es cálculo vectorial. Entonces van a ver eso. ¿Ustedes ven cálculo vectorial? Muchachos. Pero si lo ven, ¿cierto? Listo. Entonces cuando lo vean van a saber pues cómo salen estas cosas y van a ver unos campos y van a ver cómo se solucionan. Pero por ahora, como no sabemos, entonces lo tenemos que solucionar con otros métodos. Entonces lo vamos a hacer por fuerza. No vamos a hacer el trabajo total, no vamos a calcular trabajo total, sino que vamos a calcular el trabajo realizado por una fuerza y vamos a ver cómo los trabajos realizados por todas las fuerzas que hay sobre la partícula vamos a obtener con ellos el trabajo total. Listo. Entonces trabajo total, trabajo hecho por una fuerza. Entonces vamos a considerar lo mismo, vamos a considerar la misma partícula moviéndose entre A y B. Listo, entonces consideramos una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria entre las situaciones A, que es esta, que sería la inicial, y la situación B.
Entonces vamos a decir que sea F una fuerza que actúa sobre la partícula. Aquí en el dibujo estamos dibujando la fuerza total, pero vamos a definir que sea F cualquier fuerza que está actuando sobre la partícula. Listo, entonces si por la partícula están actuando 10 fuerzas, vamos a definir que una de esas fuerzas es esta que acá, listo. O sea que por eso estamos diciendo que no necesariamente la fuerza resultante o total, porque en algunos casos sobre una partícula solo está actuando una fuerza, pero en muchos otros casos sobre la partícula actúan muchísimas fuerzas y nos va a sacar una fuerza total. Entonces vamos a considerar una sola fuerza que esté actuando sobre la partícula, la fuerza de la atracción gravitacional, la fuerza normal, una fuerza por un empujón que yo le doy a la partícula, listo, cualquier partícula, cualquier fuerza que estamos ahí, listo. Entonces tenemos que en posición general este vector velocidad está formando un ángulo con el vector fuerza. Listo, son dos vectores y en un punto vamos a tener un vector fuerza, vamos a tener un vector velocidad. Entonces ese ángulo phi va a ser el ángulo formado entre esos dos vectores. Y también vamos a tomar una longitud de arco, igual que hacíamos en el movimiento circular. Estamos acá, que es a donde estamos iniciando, y de A hasta el punto donde está la partícula hay una longitud de arco que se llama S. Listo, desde A hasta la posición general. Listo, entonces nosotros, ¿qué sabemos de cinemática de la velocidad? De cinemática nosotros sabemos que la velocidad es el cambio en posición con respecto al tiempo. Y entonces por eso, ya lo hicimos, podemos decir que dr es igual a v dt. Pero nosotros también sabemos de movimiento circular. Bueno, espere, yo les muestro aquí. Pues esto ya lo habíamos puesto pues en el tablero anterior. La velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. Por eso podemos sacar esto acá y despejan. Pero nosotros también sabemos que cuando estamos, desde que vimos lo de movimiento circular, cuando estamos en una curva, el vector velocidad va a estar en una dirección que es tangencial a esa curva. Y entonces nosotros decíamos que era en dirección tangencial, y entonces sacábamos el vector velocidad o la velocidad en dirección tangencial. Entonces decíamos que esa velocidad en dirección tangencial era igual al cambio en la longitud de arco con respecto al tiempo. Que lo hicimos en movimiento circular, y en movimiento circular decíamos que eso se aplicaba a cualquier otra trayectoria curva en plano. Listo. Y nosotros sabíamos, bueno, no sabíamos, pero entonces nosotros aquí vamos a decir que v de t es mayor que 0, porque estamos diciendo que la S la estamos escogiendo en la dirección en que se está moviendo la partícula. Listo, entonces estamos desde el punto A que teníamos ahorita aquí. Desde el punto A estamos diciendo que la partícula se mueve hasta B y estamos tomando como positivos esos desplazamientos con respecto a A. Entonces por eso esa B la estamos diciendo en dirección positiva, porque aquí sería el eje tangencial que crecería hacia allá. Mírenlo acá. ¿Listo? Entonces por eso esa componente de la velocidad en dirección tangencial es positiva. Listo. Y entonces acuérdense en que como la velocidad solamente tiene componente tangencial, entonces podíamos decir que la magnitud del vector velocidad era igual a la componente en la dirección tangencial y era igual a v. ¿Listo? Entonces estamos diciendo que v es igual a ds con respecto al tiempo. Y como v es igual a ds con respecto al tiempo, hacemos lo mismo que hicimos aquí arriba. v de t a ds. Listo. Entonces acordémonos lo que habíamos definido por aquí hace rato. Ahí ve que se hizo. Sí, entonces acordémonos que el trabajo
estábamos definiendo trabajo total entre A y B, la fuerza total, producto punto dr. Pero acá no vamos a buscar el trabajo total, sino el trabajo hecho por una fuerza F sobre la partícula. ¿Listo? Entonces, el trabajo ejercido por una fuerza F sobre la partícula, por una fuerza F sobre la partícula a lo largo de esa trayectoria, entonces vamos a decir que su trabajo entre A y B es igual a la integral entre A y B de la fuerza por producto punto dr. Listo, ya no estamos hablando del trabajo total, sino el trabajo de una fuerza en particular. Listo, tenemos la misma integral, f de r, f punto dr. Listo, pero como nosotros sabíamos que este dr es igual a b de t, nosotros también podemos decir que el trabajo realizado por una fuerza sobre una partícula en una trayectoria entre A y B es igual a la integral entre A y B de f producto punto b de t. ¿Cierto? Pero también sabemos, entonces esta es una forma de expresar el trabajo, esta es otra, de expresar el trabajo por una fuerza. Pero también sabemos que este producto punto entre F y B es igual al producto de las magnitudes por el coseno del ángulo entre A y B, entre B y F, que es el que tenemos acá, este ángulo phi. Listo, entonces el producto punto de dos vectores es la magnitud de este por la magnitud de este por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces vamos a ver acá. También sabemos que esto es igual entonces a la integral entre A, B, de F por B por el coseno del ángulo este por dt. ¿Cierto? Que es simplemente haciendo el producto punto. Pero vean que acá tenemos B por dt y B por dt es igual a ds. Entonces esto también podemos decir que el trabajo hecho por una fuerza a una partícula que se mueve entre A y B es la integral entre A y B de f de s por el coseno del ángulo entre ellos. ¡Listo! Y esta es otra forma de encontrar el trabajo hecho por una fuerza. Listo, entonces las tres son importantes, solo que nosotros todavía no sabemos hallar estas integrales, que son con vectores, entonces generalmente vamos a recurrir a estas. Pero las tres se pueden utilizar y ya cuando ustedes vean física de campos van a ver cómo utilizan esta. Y ya los que les interese mucho la física y vean físicas relativistas y físicas así más complicadas, pues van a utilizar todas tres. Listo. Pero por ahora entonces vamos a saber que estas tres son las formas de encontrar el trabajo realizado por una fuerza a una partícula que se mueve entre A y B. Que las tres se pueden utilizar y que dependerá del problema que tengamos utilizar una o la otra. Listo, muchachos, entonces vamos bien con lo del trabajo hasta ahorita. Listo, muchachos. Entonces, ya vimos que era trabajo, ya encontramos el trabajo, ya sabemos que es el trabajo hecho por una fuerza, entonces es el... Y ahora cuando veamos las unidades, entonces nos puede quedar de pronto más claro cuál es la definición así, que no sea matemática como la encontramos, sino una definición más conceptual. Antes de pasar a las unidades, vamos a ver una partecita que vamos a llamar potencia. Y entonces vamos a decir que la potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Listo, entonces el trabajo realizado por unidad de tiempo se va a llamar potencia. Y entonces, si estamos utilizando esa definición, entonces aquí matemáticamente la potencia es la derivada del trabajo
con respecto al tiempo. Y si nosotros nos paramos en este de acá, en esta definición de trabajo, la segunda que estamos aquí, la que dice que el trabajo es la integral de f.b de t, vamos entonces a copiarla aquí. Trabajo igual a la integral de f.b de t. Y si yo le saco esa derivada con respecto al tiempo, nos queda que la potencia es igual a la derivada con respecto al tiempo de una integral f.b y la derivada con respecto al tiempo de esa integral con respecto al tiempo que nos da. Dime, no se ve, ¿cierto? ¿O qué me vas a decir? Listo. Entonces vamos a ver si este escribe. Aquí esta de arriba sí la vemos. Esta que le estoy señalando. Listo. Entonces vamos a aquí. Entonces decimos potencia es el cambio, es el trabajo hecho por unidad de tiempo. ¿Sí o qué? Y si recordamos de las definiciones del trabajo que teníamos 3, vamos a utilizar la segunda, que nos dice que el trabajo es f.b de t, es la integral entre a y b de f producto punto b por dt. Entonces vamos a colocarlo aquí. Trabajo integral de f producto punto b de, ¿cierto? Y si hacemos la derivada, entonces para hallar la potencia es derivar ese trabajo con respecto al tiempo. Entonces la potencia es la derivada con respecto al tiempo de esa integral f.b de t. Tenemos la derivada con respecto al tiempo de esa integral. ¿Cuánto nos da? ¿Cierto? Entonces la potencia es el producto punto bf por b. Nosotros no sabemos calcular integrales vectoriales, pero sí sabemos que si estamos haciéndola con respecto al tiempo y la estamos derivando con respecto al tiempo, entonces nos sale esto. Listo, entonces aquí estamos la potencia. Entonces esto es lo que se llama potencia, o sea, fuerza, trabajo realizado por unidad de tiempo. Trabajo realizado por una fuerza en una unidad de tiempo. Listo. O también se llama potencia instantánea desarrollada por una fuerza. Listo, entonces podemos decir que la potencia que esta potencia es la potencia instantánea desarrollada por una fuerza. Listo. Entonces, como les había dicho antes, esa integral... ¿Puedo quitar esto? Esa integral de f producto punto dr, esa integral cuando vean cálculo vectorial se llama integral de línea. Listo, y entonces cuando uno hace un límite para esa integral de línea y define pedacitos pequeñitos, llega a la integral elemental, que es la que uno le enseña, que es la de f de x. Listo, entonces en el libro ustedes van a mirar, tarea, van a mirar esta partecita, eso está en la página, ¿qué? 194. O sea, capítulo 5, ahí está la página 194. Van a mirar cómo esta integral de línea se convierte en esto, que lo que hacen ellos es que cogen la trayectoria y la dividen en pedacitos. Entonces aquí hay un pedacito, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Sí, y entonces empiezan a calcular la sumatoria de todos esos pedacitos, pero después dicen que esos pedacitos se hacen muy pequeños, entonces son diferenciales, y por eso van a llegar a una integral, pues como las que habíamos tenido antes. ¿Listo? Entonces, en lo que vamos a estudiar nosotros, ahí en el libro pues aparece ese pedacito, ustedes lo van a mirar, pero no vamos a necesitar el conocimiento pues detallado de esas integrales de línea que ustedes van a necesitar más adelante para otras físicas. Y entonces mostraremos que en física mecánica
que las fuerzas conocidas en la física mecánica, que ya hemos trabajado bastantes, la fuerza gravitacional, la fuerza normal, la fuerza de tensión, la fuerza hecha por un resorte, todas estas fuerzas que hemos estado mirando, podemos calcular los trabajos de cada una de esas fuerzas sin necesidad de meternos con la integral de lineal. Listo. Entonces, antes de seguir, vamos a mirar lo único que nos falta para ver, porque acuerden que nosotros estamos definiendo trabajos, listo, pero entonces vamos a decir que vamos a empezar a calcular trabajos por fuerza, no trabajo del total, trabajo total, sino trabajo por cada una de esas fuerzas. Y vamos a ver cómo el trabajo hecho por cada una de las fuerzas, que son fuerzas que ya conocemos por la mecánica que hemos visto hasta ahorita, se puede obtener el trabajo total con el trabajo hecho por cada una de esas fuerzas. Entonces volvemos aquí a este proyector. Entonces dice otra mirada importante del teorema del trabajo y la energía. Listo. Entonces aquí tenemos lo mismo, la partícula que se mueve entre A y B, que está en un punto general, aquí hay una fuerza, aquí hay una velocidad y esa velocidad está en la dirección tangencial. Hasta ahí no hay nada nuevo, listo. Entonces, por segunda ley, ¿cómo? Vamos a calcularlas, vamos a mirar la segunda ley en esta dirección tangencial. ¿Listo? Entonces, por segunda ley en dirección tangencial, aquí. Segunda ley en dirección tangencial. Entonces, en dirección tangencial vamos a mirar ese pedazo. Nosotros tenemos si él se está moviendo hacia allá, entonces hay una aceleración en esta dirección tangencial. Y entonces, ¿cuál es la única fuerza que tenemos aquí? Tenemos solamente la fuerza total, o sea, el resultado de todas las fuerzas tiene una componente en esa dirección tangencial, ¿cierto? Listo, entonces ya ustedes tienen el dibujito, ya lo miraron. Te vamos a decir que en dirección tangencial esa fuerza tangencial total es igual. Listo, entonces si tenemos ese dibujo, esa fuerza, entonces ustedes que ya recuerdan el dibujo, entonces es positiva o negativa. Pues la componente de esa fuerza en la dirección tangencial, si tenemos que la dirección tangencial está para allá y la fuerza también positiva. Y si tenemos ese ángulo entre esos dos vectores, entonces es F total por el coseno del ángulo entre esos dos vectores. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que ese ángulo entre el vector velocidad y el vector fuerza es el mismo ángulo que está formando el vector fuerza con respecto a la dirección normal. ¿Listo? Y es positivo porque vea que va en la dirección positiva de ese vector. ¿Listo? Y eso es igual, por segunda ley de Newton, a la masa por la aceleración tangencial. Cámara 2. Listo, entonces sabemos de dónde sale esto. Segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración en la dirección tangencial. Y la fuerza total en dirección tangencial es fuerza total por el coseno de ese ángulo, igual a masa por aceleración tangencial. Usando regla de la cadena, que ya la hemos usado un montón de veces, esa aceleración tangencial es igual a B por ds, B por dB de S. ¿Listo? Igual a B dB de S. ¿Listo? Y entonces, igualando esto, nos aparece que la fuerza total en dirección tangencial, o sea, F total coseno del ángulo phi es igual a masa por velocidad por dB de S. Listo, aquí solamente estamos reemplazando la aceleración.
Y entonces el ds pasa a este lado, integramos, nos queda que F total ds coseno phi es igual a masa por velocidad de v. Integramos acá y esa integral la hacemos entre A y B porque la partícula se sigue moviendo entre A y B. Y esto, según lo que vimos en las definiciones de trabajo, es el trabajo. Listo, es el trabajo que hace esa fuerza, pero aquí estamos hablando de la fuerza total, entonces es el trabajo total. Vamos a decir entonces que este es el trabajo total y es igual, este es el trabajo total y esto del otro lado es la masa. ¿La masa por qué? Por la velocidad al cuadrado sobre 2, evaluándola entre A y B. O sea que eso nos quedaría igual a la energía cinética en B menos la energía cinética en A. ¿Se nos parece a algo esto que obtuvimos acá, algo que ya habíamos obtenido hoy? Listo, en el principio de la clase entonces ya habíamos dicho eso, que el trabajo es el cambio de energía cinética. Listo, entonces llegamos acá. Listo, pero acá ya no estamos hablando pues de vectores, sino que estamos hablando de una fuerza total en la dirección tangencial. Listo, pero obtenemos lo mismo. Listo, entonces nosotros definimos el trabajo hecho o realizado por una fuerza. Nosotros ya sabemos que es igual a esto. El trabajo hecho o realizado por una fuerza. Pero resulta que desde el principio de la clase nosotros habíamos encontrado que el teorema del trabajo y la energía nos dice que el trabajo total es igual a la diferencia de energía cinética. O sea que ese trabajo tiene que ser el trabajo total para poder aplicar el teorema del trabajo y la energía. No podemos utilizar el trabajo realizado por una sola fuerza, sino que tenemos que encontrar el trabajo total para poder aplicar este teorema del trabajo y la energía. ¿Listo? ¿Cómo? Por eso, entonces no tenemos la fuerza total, pero entonces vamos a mirar una cosita acá. Entonces, nosotros sabemos que la fuerza total es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre la partícula, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. ¿Sí o no lo sabemos? Sí. Listo. Entonces, vamos a decir que el trabajo total es igual a la integral de la fuerza total producto punto de... Bien, acá algo importante, este trabajo total es un escalar. ¿Por qué? Porque es que esto es un producto punto de dos vectores. Producto punto de dos vectores nos da un escalar, ¿listo? Y esto es igual a la integral de la fuerza total que dijimos que era la sumatoria de todas las fuerzas. Producto punto de R. Y la integral de una sumatoria, que yo creo que eso ya lo vieron ustedes, se puede decir que es la sumatoria de las integrales, ¿cierto que sí? Entonces, decimos que esto es igual a la sumatoria de la integral de la fuerza y producto punto de R. ¿Listo? Listo, entonces acá se puede sacar la sumatoria y decir que la integral de esa sumatoria de productos puntos
es igual a la sumatoria de las integrales de productos puntos. Eso es una propiedad del cálculo integral y lo podemos hacer. ¿Listo? ¿Y cómo podemos hacer esto? Miren lo que tenemos acá. Integral de f sub i de producto punto de r, ¿ese es qué es? Según lo que estamos viendo de trabajo y de trabajos. Y si decíamos que el trabajo total es la integral de f total por producto punto de r, ¿quién es? El trabajo que hace ¿quién? La fuerza I. O sea que este es el trabajo que hace esa fuerza I. Entonces decimos que el trabajo total es igual a esa sumatoria de trabajos de cada una de las fuerzas. ¿Listo? Esta también anotémosla y tengámosla en cuenta porque esta también sirve. Es un resultado pues importante. Entonces podemos encontrar el trabajo total, podemos obtener el trabajo total como la suma de los trabajos F de los diversos trabajos realizados por las distintas fuerzas sobre la partícula. ¿Listo? Entonces ahí les respondo la pregunta de cómo encontramos el trabajo total. Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí vamos bien entendiendo lo que es esto del trabajo y lo del trabajo. Por lo menos los concepticos estos, ¿cierto que sí? Y cómo matemáticamente se llega al trabajo, se llega a la potencia y se sacan todas estas fórmulas. Profe, ¿por qué la sumatoria no tiene una N? ¿Por qué la sumatoria cómo? No tiene una N. ¿No tiene una qué? Una N o algún número. Ah, bueno, no, listo. A ver, acuérdate que uno puede hacer sumatorias desde I igual 0 hasta I igual N, ¿cierto que sí? Listo. Pero ¿qué pasa? Que es que acá en una partícula puede haber muchísimas fuerzas. Entonces una forma de expresarlo, una sumatoria sobre todos los I's. ¿Listo? Sumatoria sobre todos los I's, es decir, puedo tener 3 I's, puedo tener 5 I's, puedo tener 10 I's. Eso también lo podíamos hacer sumatoria desde igual 0, desde igual 1 hasta igual N y empezar a colocar lo mismo y al final nos quedaba que el trabajo total era la sumatoria desde igual 1 hasta igual N de los trabajos individuales, ¿cierto? Pero entonces esta expresión aquí colocándole solo la I es equivalente a manejarlo con esas... ¿Listo? Listo, entonces aquí estamos hablando pues de que es sobre todas las I's, sobre todas las fuerzas que hay. ¿Listo? Un momento, qué pena. Listo, entonces vamos bien con esto. Sí, esto es simple notación pues, pero quiere decir que es una sumatoria sobre todas las fuerzas sí que hay. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, si tenemos esto acá, ya sabemos cómo encontrar el trabajo total. Listo. Entonces, lo que les decía al principio. Nosotros hemos partido de la segunda ley de Newton y a partir de esa segunda ley de Newton ya llegamos al trabajo y a la energía cinética. Y a partir de esa misma segunda ley de Newton vamos a llegar a la energía potencial y ya con energía cinética y energía potencial llegaremos a energía mecánica y conservación de la energía. En algunos libros y en algunas otras materias como otras físicas, pues en otras físicas ya más avanzadas pueden partir de la energía, de los conceptos de energía y empezar a partir de ahí a desarrollar todos los otros principios. Listo, y en algunos libros de física mecánica parten de energía y llegan a lo de la segunda ley de Newton. Listo, entonces nosotros lo hicimos de esta manera, pero de la otra forma pues el que quiera hacerlo en su estudio individual lo puede hacer y también se puede lograr hacer. Listo. Entonces vamos a recordar lo que acabamos de ver aquí en una tabla. Listo. Entonces, trabajo y energía. Entonces nosotros decimos que el trabajo realizado por una fuerza a lo largo de una trayectoria desde A hasta B. Aquí está el mismo dibujo que hemos manejado siempre, una curva cualquiera. Entonces decimos que el trabajo realizado a lo largo de una trayectoria desde A hasta B, el trabajo realizado por una fuerza a lo largo de esa trayectoria es la integral de ese producto punto de F de R. Y que esa integral también se puede expresar como integral del producto punto F por velocidad
diferencial de t. Y que si lo desarrollamos más, podemos llegar a esta integral de la magnitud de f, diferencial de s, por el coseno del ángulo entre SF y la componente tangencial. Ve, y ese ángulo, este ángulo phi es el ángulo entre f y el vector velocidad. Listo, entonces esto es simplemente recordando lo que ya acabamos de hacer en las hojitas. Listo, y sabemos que la energía cinética entonces de una partícula es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y que la potencia de una fuerza es la derivada o el trabajo por unidad de tiempo. Y se puede llegar a que eso es F punto B. Y F punto B es F por B, magnitud de F por magnitud de B por el seno del ángulo entre ellos. Listo, entonces ahí hay un resumen de lo que hicimos ya aquí desarrollándolo paso por paso. Listo, entonces ahora sí vamos a ver aquí en este pedazo las unidades del trabajo y energía. Entonces, unidades de energía, entonces trabajo, unidades de los nuevos que han aparecido que en este curso. Entonces vimos que apareció trabajo, apareció energía. ¿Y cuál otro apareció? Potencia. Entonces vamos aquí, cámara 2. Listo. Trabajo, energía, potencia. Unidades, trabajo, energía y potencia. Listo. Entonces, si nos paramos acá en una de las que ya teníamos, no se me pierda. En esta, por ejemplo. ¿Cómo están las unidades de trabajo y las unidades de energía? ¿Cómo están relacionadas? Mire que estamos diciendo que trabajo es igual a una diferencia de energía. Entonces, ¿qué relación hay entre estas unidades? Digamos que son unidades, el trabajo en pepitos y la energía en pepitos también. Entonces miren que como estamos igualando trabajo a energía y no estamos multiplicando por ninguna otra magnitud, por ninguna otra unidad, por ninguna otra magnitud física, mira que las unidades de trabajo son las mismas que las unidades de la energía. Listo. Y entonces por eso vamos a decir que la magnitud de trabajo, y sabiendo que el trabajo es un producto de fuerza por un vector R que son longitud, entonces son magnitudes de fuerza por longitud, y las magnitudes de fuerza, la magnitud de fuerza nosotros ya sabíamos que era masa por longitud por tiempo a la menos 2. Y eso lo multiplicamos por longitud, entonces nos queda unidades de masa por longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2. Y estas unidades de longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2 son unidades de masa, magnitud de velocidad al cuadrado. Mira que la magnitud es magnitud, la dimensión. Sí, aquí estamos hablando de dimensión. Dimensión de trabajo son dimensión de fuerza por longitud. Masa, longitud, tiempo al cuadrado a la menos 2 por longitud. Masa, longitud cuadrado, tiempo a la menos 2. La dimensión de velocidad al cuadrado es esta. La dimensión de velocidad es longitud por tiempo a la menos 1. Entonces la de velocidad al cuadrado es longitud cuadrado por tiempo a la menos 2. Y esta masa por dimensión de velocidad al cuadrado son dimensiones de energía cinética. Listo, entonces miren que las de trabajo son las mismas unidades que las de energía. Listo, ustedes saben cuáles son las unidades de energía de lo que vieron en Descubriendo la Física. ¿Cómo se llaman? ¿Cierto? Entonces los Joule. Entonces la unidad en el sistema internacional para trabajo, para energía, es el Joule, que se representa por la letra J.
Listo, eso en el sistema internacional. Y entonces un joule es igual a un newton por metro. Y como es igual a un newton por metro, punto metro es igual a un kilogramo por metro cuadrado por segundo a la menos 2. ¿Cierto? ¿Cómo me dijiste? El sistema inglés como se Ah, bueno, sí, ya vamos a ver los otros sistemas, dale. Entonces, por ahora vamos con unidades del sistema internacional. Entonces, se llama Joule. ¿Por qué? Por un señor que se llamaba James Joule, un físico británico que estudió todo esto de energía mecánica y térmica. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean termodinámica, ustedes no ven termodinámica. En termodinámica también vuelve a aparecer. Por ahora vamos así. ¿Listo? Antes de pasar a mirar las unidades de energía y unidades de potencia en otros sistemas, vamos a ver cuál es la unidad de potencia en el sistema internacional. Entonces ustedes también la manejan. ¿Cuál es la unidad de potencia en el sistema internacional? Acuérdense, la dimensión de potencia. Primero que todo vamos a decir que la dimensión de potencia es dimensión de trabajo sobre tiempo. Y eso es metros. B masa, longitud cuadrado, tiempo a la menos 3. Listo, estas son la dimensión, o sea, la dimensión de potencia son unidades de masa, de longitud al cuadrado, de tiempo a la menos 3. En el sistema internacional, entonces serían kilogramos, metro cuadrado, segundos a la menos 3. Listo, y en el sistema internacional, esa unidad se llama, gracias a un ingeniero escocés que inventó la máquina de vapor, se llama el watt. James Watt inventó la máquina de vapor y entonces esa unidad en honor a él se llama vatio, en español se llama vatio, se llama watts en inglés, igual que joule en inglés está, pero si uno las españoliza uno puede decir que esto es un julio y esto es un vatio. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a decir que un watt o un vatio es igual a un joule por segundo. O sea que eso es igual a un kilogramo por metro cuadrado por segundo a la menos 3. ¿Listo? Entonces ya tenemos en el sistema internacional las unidades de trabajo y energía que son los julius y los vatios que son las unidades de potencia. Los julius. Los julios en español, los watts, los vatios en español. Listo, ahora sí vamos a ver otros sistemas de unidades. Entonces, en otros sistemas de unidades, entonces vamos a comenzar con este que utilizan mucho, que es el CGS. En el CGS, entonces lo que están diciendo es que la unidad básica de masa es el gramo, la unidad básica de longitud es el centímetro, la unidad fundamental y listo. Entonces en ese sistema CGS tenemos que para la energía vamos a llamar que la unidad de energía son los ergios. Y un ergio es unidad de fuerza por unidad de longitud, entonces es una dina por centímetro. Listo, y si esto lo dividen por segundos, entonces ahí van a obtener la unidad de potencia que en el sistema CGS no tiene un nombre, sino que se llama ergios por segundo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos en lo de generación y consumo de energía eléctrica y por eso en los recibos de los servicios públicos a usted no le llega cuántos joules consume, sino que le llega cuántos kilovatios hora consume. ¿Listo? Entonces resulta que en ese sistema
de generación y consumo de energía, la unidad fundamental de energía es el kilovatio por hora. Sí, este es el CGS y esta es la unidad. Aquí ya estamos hablando de otro sistema, que es el sistema que utilizan los que generan para consumo y generación de energía. Entonces el kilovatio hora es la unidad fundamental de energía. Y un kilovatio hora, si uno lo pasa a joules, es decir, multiplicar por 10 a la 3 vatios, que son un kilovatio, y por 3600 segundos, que son una hora, llegamos a que eso en joules, un kilovatio hora son 3,6 por 10 a la 9. ¿Listo? Recibo entonces de los servicios, llega a son kilovatios hora, usted consumió tantos kilovatios hora en este mes. Otro sistema importante que se utiliza es el sistema inglés. Y entonces en el sistema inglés, la unidad fundamental de potencia, ¿cuál es? La potencia de los carros viene en ¿qué? En caballos de fuerza, ¿cierto? Entonces la unidad fundamental de potencia en el sistema inglés, la unidad de potencia en el sistema inglés son los caballos de fuerza, los HP, horsepower. Listo. Entonces un caballo de fuerza equivale, si ustedes hacen toda la conversión, eso es aproximadamente igual a 746 vatios. Y en el sistema inglés la unidad que utilizan para calcular energía se llama caloría, y dicen que una caloría es igual a 4,2 por 10 a la 3 joules. ¿Listo? Eso en el sistema inglés. En física atómica, por ejemplo, utilizan los electronvoltios. Y entonces dicen que la unidad de energía en física atómica es que un electronvoltio es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. ¿Por qué tan pequeñita? Porque es que hay esa unidad de energía de átomos individuales. ¿Listo? De electrones, unidad de energía de electrones. Y resulta que Albert Einstein, con lo del principio de relatividad, él llega a una relación entre la energía y la masa. Y él dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y entonces si uno sale de esta relación que sacó Einstein, uno puede decir que un kilogramo es igual a 9 por 10 a la 16 joules. Listo, cuando vean relatividad y vean todo eso de mecánicas cuánticas, aprenderán esto. Esto no lo vamos a utilizar acá, de hecho esta otra tampoco. Las otras sí las podríamos utilizar porque se manejan pues igualitas que las del sistema internacional, solo que las unidades fundamentales vienen siendo diferentes. Listo, claro lo de las unidades. Listo, muchachos. Entonces tenemos eso. Vamos a hacer lo último antes del parcial, que va a ser el cálculo de algunas fuerzas, del trabajo efectuado por algunas fuerzas. Vamos a empezar con el que da 0. Entonces vamos a comenzar. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí. Listo, entonces vamos a comenzar. Cálculo del trabajo efectuado por distintas fuerzas. Listo, muchachos. Entonces de lo que vimos nosotros... Ay, se cayó, espere. De lo que vimos nosotros en todas estas 2 semanas que hemos estado acá, hemos visto que, por ejemplo, en un plano inclinado, aquí tenemos un bloquecito, o en un péndulo, y aquí tenemos una bolita. ¿Qué pasa? En este caso y en este caso, la partícula se puede mover libremente o está determinada a moverse de alguna manera. ¿Cierto? Entonces miren que en el plano inclinado, la partícula está predeterminada, está obligada a moverse.
descendiendo por el plano inclinado. Igual en este péndulo la partícula está obligada a moverse en movimiento circular de un lado a otro. ¿Listo? Listo. Entonces resulta que esas fuerzas, en este caso la tensión que hay acá, y en ese caso, en el caso de arriba, la normal que hay acá, también están obligadas a tener un comportamiento determinado por el movimiento de esa partícula. Entonces mira que ella siempre va a estar perpendicular al movimiento de la partícula. E igual esta, si nosotros tenemos aquí un eje tangencial, esta tensión también siempre va a estar perpendicular al movimiento de esta partícula. ¿Listo? ¿O no listo? Listo, entonces la normal, la tensión. Listo, entonces en estos casos las fuerzas que están asociadas a esos movimientos son ortogonales. Sinónimo de ortogonal: son perpendiculares, es decir, que están formando 90 grados con la trayectoria que está describiendo la partícula. Es decir, que la fuerza, en este caso la normal, en este caso la tensión, es perpendicular a la velocidad de la partícula. Y si nosotros tenemos que la fuerza es perpendicular a la velocidad, ese producto punto de fuerza por velocidad, ¿cuánto nos da? Si son dos vectores perpendiculares, cero, porque el coseno. Listo, entonces digamos que 0. Y entonces si eso nos da 0, nosotros tenemos que el trabajo por esa fuerza F es igual a la integral F producto punto B, y es igual a la integral de F por B coseno del ángulo entre ellos, y ese ángulo es 0. Ese ángulo es 90, como θ es igual a 90 a pi medios, entonces el trabajo es igual a 0. ¿Listo? Entonces acá el trabajo efectuado por estas fuerzas es nulo y por eso es igual a 0. Entonces por eso es las más fáciles. Cuando una fuerza es perpendicular a la trayectoria de la partícula, el trabajo que está realizando esa fuerza es igual a 0. Profe, ¿qué punto de parcial es en? De pronto. Pero en este parcial de hoy no. Porque hoy no. Porque hoy no entra trabajo y energía. ¿El parcial del lunes lo coloca? De pronto. No, pero no sé. Si se portan bien en los dos parciales y todos sacaron 5, hasta sale un punto así. Bueno, todos 5 no, todos 4, 8. 4 pues, 4. 3. Bueno, todos ganaron pues. Si todos ganan en el punto, no, si todos ganan en 5, ese va a ser uno de los puntos del parcial del lunes. Si ganamos con 5 nos dice todos los puntos. Si los dos parciales los ganan con 5, no sé. Ustedes van a sacar 5 en el parcial anterior. Y en el de hoy también. Ah, no, entonces ustedes qué necesidad tienen de que yo les diga los puntos, están volando. Bueno, listo. Entonces volviendo acá, vamos a la figura que tenemos aquí arriba. Entonces miren, por ejemplo, cuando un bloque se está deslizando por una superficie horizontal, entonces veamos acá, la velocidad es esta, está en esta dirección, y la normal está formando 90 grados con ese desplazamiento. En este movimiento, la fuerza normal, el trabajo efectuado por la fuerza normal, ejercido por la fuerza normal, es nulo. Igual que cuando estamos en el plano inclinado, porque aquí hay 90 grados entre la trayectoria y la fuerza normal. E igual que si es un tobogán, miren que en cada punto el vector velocidad es tangente y el vector normal forma 90 grados con él. Entonces en cualquiera de estos casos el trabajo que hace la fuerza normal es nulo. El trabajo efectuado por la fuerza normal es nulo. Si tenemos el péndulo, pasa algo similar. Tenemos que el péndulo en cualquier punto, la velocidad es tangencial y la tensión es normal. Hay 90 grados. Aquí el trabajo efectuado por la tensión es nulo. Y si tenemos un péndulo cónico,
aquí en 3 dimensiones esto también está formando 90 grados. Entonces también es nulo. ¿Listo? ¿O no listo? Sí, listo. Vamos. Listo, entonces acuerden que estas cosas son válidas, todo lo que estamos haciendo, todas esas definiciones y todo lo que estamos haciendo con lo del trabajo es válido siempre y cuando sea como el marco inercial. Marco inercial. El marco de referencia, ya la dije mal. El marco de referencia tiene que ser un marco inercial. ¿Listo? Listo, entonces miren que acá el marco inercial es el piso. Y se puede aplicar en este lado el marco inercial. Puede ser el plano inclinado si está en reposo, o puede ser el piso si el plano inclinado se está moviendo, que ahora vamos a ver una variante de esto, o acá puede ser también el piso. Listo. Igual en este estamos en el laboratorio está anclado a tierra, entonces el marco de referencia es inercial. Listo. ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo? En este caso la normal realiza trabajo. ¿Y por qué la normal realiza trabajo? Porque esta placa vertical se está moviendo con el bloque. Entonces miren que la normal en este caso está ejerciendo la placa vertical sobre el bloquecito, está en la misma dirección, son paralelos. Y en este caso, como son paralelos, entonces la normal sí está efectuando trabajo. Listo, la normal queda aquí abajito. La del piso a la tableta esa no, porque está formando 90 grados con respecto a la velocidad. Pero mira que esta sí está ejerciendo trabajo. Entonces ahí lo que nos dice, listo, la fuerza normal sobre el bloque es paralela a B y realiza trabajo. Vamos a ver cómo se calcula de trabajo más adelante, todavía no. Listo. Y otro caso es este. El plano inclinado se está moviendo. Entonces una cuña se mueve, bueno, aquí lo llaman cuña, se mueve aceleradamente respecto al marco inercial ligado al piso, mientras un bloque se desliza hacia abajo por la cuña. En este caso, ¿la normal está ejerciendo trabajo o no está ejerciendo trabajo? No. Sí. Listo, entonces vamos a hacerlo. ¿Qué pasa? El plano inclinado se acelera con respecto al piso. Entonces ahí tenemos 3 observadores. Tenemos el bloque, tenemos la cuña y tenemos el piso. ¿Y eso a qué nos recuerda cuando vimos cinemática? Entonces llamamos B el bloque. C la cuña. Y P el piso. Entonces, como dijo el compañero por allá, entonces tenemos un movimiento relativo. Y en ese movimiento relativo, el bloque respecto al marco inercial del piso tiene una velocidad. Listo. Y entonces nosotros decimos que la velocidad... Este marcador también se dañó, ya todos están dañados. A ver, este aquí. La velocidad del bloque respecto al piso es igual a la velocidad del bloque respecto a ¿quién? Movimiento relativo, velocidad del bloque respecto al piso. Velocidad del bloque respecto a la cuña por la... Ah, es que el tablerito no se lo estoy mostrando, con razón. Vamos otra vez. Tenemos el bloque, la cuña y el piso, ¿cierto? Esos serían los 3 observadores. Entonces tenemos que la velocidad del bloque respecto al piso es igual a la velocidad del bloque respecto a ¿quién? Más la velocidad de ¿quién respecto a quién? Movimiento relativo. El bloque respecto a la cuña más la velocidad de la cuña respecto al piso.
Listo. Entonces, ¿quién va a ser el sistema mecánico si vamos a estudiar ese bloque que está bajando por ese plano inclinado que se está moviendo, sobre esa cuña que se está moviendo con respecto al piso? ¿Quién es el sistema mecánico que queremos utilizar para calcular el trabajo ejercido o efectuado por la fuerza normal? El bloque, ¿cierto? Entonces, sistema mecánico bloque. Sistema mecánico bloque. Ay, ve. Listo, entonces si el sistema mecánico es el bloque, vamos a decir que el trabajo realizado por la fuerza normal por la fuerza normal es igual ¿a quién? A la integral de n producto punto de R. Y eso es igual a la integral de n producto punto b de t. ¿Sí o no? ¿Y esa velocidad es la velocidad de quién con respecto a quién? Para poder encontrar el trabajo que está haciendo la fuerza normal. ¿Te acuerdas? ¿Sistema mecánico quién era? El bloque. Entonces necesitamos la velocidad del bloque respecto a quién si tenemos que el marco inercial es el piso. Y la cuña está acelerándose y no es un marco inercial, entonces nosotros necesitamos encontrar la velocidad del bloque respecto al marco inercial, el piso. 2. La normal por la velocidad del bloque respecto al piso. Entonces vamos a hacer esta aquí. N por velocidad del bloque respecto al piso es igual a N por la velocidad del bloque respecto a la cuña más la velocidad del bloque de la cuña respecto al piso. Y esto es igual entonces a la normal por la velocidad del bloque respecto a la cuña más la normal por la velocidad de la cuña respecto al piso. Y estos todos son productos puntos. Listo, ¿cuánto es el producto punto de la normal por la velocidad del bloque respecto a la cuña? Si miramos aquí, la velocidad del bloque respecto a la cuña, ¿hacia dónde va dirigida? Ay, ve, no funciona. Listo. Ahí volvió. Listo, entonces mira que el bloque respecto a la cuña se está deslizando. Acuerden lo que habíamos dicho de que esos movimientos aquí, él se desliza hacia abajo o hacia arriba, ¿cierto? Sea hacia abajo, sea hacia arriba, la normal está formando un ángulo ¿de cuánto? De 90. Entonces, ¿cuánto vale este? Exacto, entonces este de acá es 0. Pero la normal y el bloque respecto al piso, si volvemos acá, mira que el bloque respecto al piso se está moviendo en esta dirección. El bloque respecto al piso se está moviendo en esta dirección. Ahí la normal no está formando 90 grados con esa velocidad del bloque respecto de la cuña respecto al piso. En este caso es la de la cuña respecto al piso. La cuña se mueve hacia allá y la normal está en esta dirección. Ahí no está formando 90 grados, ¿o sí? Y entonces como no está formando 90 grados, entonces este pedacito es diferente de 0. Entonces la normal sí está haciendo trabajo en este caso. ¿Listo? ¿Cuánto vale ese trabajo? Lo vamos a aprender a calcular más adelante. Yo creo que podemos dejar, son las 6:20. ¿Ya están todos los que van a presentar el parcial? No. ¿Quién falta? Ah, bueno, para ver si empezamos un poquito antes o empezamos a las 7.
¿O vamos a empezar ya? Sí, Sasa. Entonces llame al muchacho este que tiene los parciales. A Luis o al asistente de Luis, por favor.